A ver, estamos ya en vivo con Luis Medina. Soy Alejandra Ortega, de A Tiempo. Y bueno, pues de verdad, encantados de poder tenerte en A Tiempo. Me estabas comentando hace un momento que somos el primer medio de comunicación en México, pues que te hace una entrevista. Sí, de hecho, bueno, Coméntanos. primero que nada, gracias por la invitación, Alejandra, y a todos ahí en A Tiempo. Un saludo a la comunidad en México. Muchos de ustedes ya lo saben, yo nací en México, soy de Monterrey, entonces le tengo un cariño muy especial a toda la República Mexicana. Pero sí, en efecto, es la primera vez que me invitan de un medio de comunicación en México. Entonces, qué privilegio que sea con ustedes. Gracias. No, pues al contrario, muchas gracias. Y bueno, comentábamos que te han hecho entrevistas en otros medios de comunicación de otros países. Y bueno, me llama la atención porque, pues por ejemplo, yo te conocí pues, en un programa con Patricio Lons en Argentina Sí. y bueno, es súper comentado, es muy visto en ciertos sectores también de la población. No veo tantos mexicanos, pero sí hay mucho español, hay mucho de Estados Unidos también, en Sí. fin. ¿Y por qué crees que suceda esto? En México vamos un poco atrasados en esto de analizar las cosas de otra forma. No diría tanto atrasado, simplemente en México hay otro tipo de enfoque. Yo lo he visto que el enfoque es más fuerte del entretenimiento, pero no es tanto ni siquiera de la gente que esté buscando entretenimiento, sino las opciones que les ofrecen o disponibles que hay en México, pues realmente es negligente, o sea, es casi que a propósito, que no quieren ofrecer un contenido que va más allá de eso. Como que a veces, y eso es parte de lo que me molesta, que digo, México, que es el país hispano más importante a mi juicio, por población y por números, economía, lo que gustes y mandes, sin faltar el respeto a los demás países. México pues, tiene una relevancia muy importante, además de que es el legado histórico, obviamente es la hija consentida de España, pero bueno, es otro tema. Como que han de ver a México como que, bueno, no, México no puede manejar esos temas cuando obviamente sí puede y debe, no nada más que puede. Claro. Entonces, lo bueno es que hay signos de esperanza. Ahí está viendo medios alternativos que están llevando este tipo de contenido y más al pueblo mexicano y el pueblo mexicano está respondiendo. Entonces, ahí vamos poco a poco. Yo creo que sí, poco a poco, de pronto, pues algunos comentarios o algunos análisis que personalmente pues hago en columnas y demás, como que de repente no son muy entendidos, ¿no? Sí. Creo que sí falta un poco de formación por parte de los mexicanos en lo que yo les comento mucho, empezar a pensar de otra forma, de una forma distinta para pues llegar a la verdad. Y me parece que este es un momento crucial para ello, Luis, no sé tú cómo lo ves, están pasando tantas cosas alrededor del mundo, cosas Sí. a veces que no les encontramos mucha lógica, pero que analizándolo un poquito es que sí la tienen, Sí. pero pues también cuesta trabajo, ¿no? Hay que adentrarse a los temas, hay que analizar, hay que estudiar y pues ir desenmarañando todo esto que sucede, la verdad, en todo el mundo Sí. y que sí, te pone la cabeza así. Luis, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo siento que estás muy acertada. Uno de los videos que hiciste, no me acuerdo, uno de los más recientes, no sé exactamente cuál, pero mencionaste o diste una breve descripción de lo que sucede en el mundo. Estás viendo quiénes son los controlan los hilos del poder, los globalistas, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Y se me hizo uno muy bueno en realidad. De hecho, te felicito aquí públicamente por ese contenido. Y sí, estamos viendo sus cambios. En realidad lo que estamos viendo, por así decirlo, culturalmente hablando, estamos viendo un apocalipsis, que la palabra en griego es una revelación, o la traducción, perdón, en español es una revelación, un quitar el velo, por así decirlo, Sí, y estamos viendo lo que realmente ha estado sucediendo por mucho tiempo, incluido atrocidades, primordialmente atrocidades, que sí, se están claro. llevando a cabo en nuestras
frente a nuestras narices, ahora sí válgame la expresión, a lo largo de mucho tiempo y que por fin está siendo expuesto. Claro, obviamente las personas que están haciendo este trabajo periodístico, pues obviamente son tachados de locos, como lo fueron en los profetas del Antiguo Testamento, en la Biblia, etcétera, etcétera. A lo que voy es esto, estamos viendo por fin en sus cambios esa revelación, por así decirlo, cultural, y ha tenido efectos muy positivos. Muchas personas hay una sed muy fuerte de verdad, entonces se está proveyendo. Y como te digo al principio, ahí vamos poco a poco. La verdad, al final de cuentas, no se puede ocultar porque la verdad es de Dios. Y la verdad, pues es la que siempre va a prevalecer. A lo mejor nos la maquillan mucho, le dan vueltas y vueltas, por ejemplo, a las leyes, ¿no? Tantas cosas que vemos ahora, pero a final de cuentas no se puede ocultar la verdad. Y me parece que, pues bueno, los intentos que hacemos algunas personas por tratar de entender todo este caos que estamos viviendo en pues, todos los países, me parece que es importante porque pues depende de nosotros estar bien informados para poder cambiar, me parece también, la realidad y el devenir, ¿no? de nuestros países. Yo lo que te quería preguntar, Luis, desde hace un montón de tiempo, yo ya escuché un poco tu respuesta porque te sigo hace tiempo, pero bueno, mucha gente tal vez no te ubica y me gustaría que nos comentaras, tú que eres experto en el tema de pues el análisis político, sobre todo en Estados Unidos, ¿quién es Donald Trump? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo en Estados Unidos? Todo lo que está sucediendo ahorita, el Black Lives Matter, y, en fin, todos estos movimientos de caos, ¿de verdad son contra Donald Trump o Donald Trump los paga? ¿Qué cosa está pasando ahí? Bueno, vamos a empezar con dos. La respuesta tiene dos, es como un, ¿cómo le llaman? Un prong for, le dicen en inglés, como un tenedor, eso es como para el asado. Tiene dos narrativas. La narrativa oficial que escuchas en los medios, mayormente los medios, tanto en Estados Unidos como en México, y luego la verdad, ¿ok? Y aquí quiero hacer una distinción muy clave. La versión, digamos, oficial o culturalmente aceptada por los medios es Donald Trump es una persona que es un racista, que está en contra de los hispanos, es hispanófobo, por así decirlo, y su objetivo es llevar al Ku Klux Klan al poder. O sea, cualquier variante es lo mismo, acaba lo mismo, ¿ok? Para los famosos WASP, que significa un acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant, los blancos anglosajones. Eso es lo que es una persona que dio el hispanismo, etcétera, etcétera. La realidad es obviamente diferente. Donald Trump también, obviamente nadie está diciendo que es un santo porque, digo, tiene obvio su historial que cualquier persona nada más de buscarle tantito lo va a encontrar, pero la realidad es esta, que mucha gente no sabe entender el fenómeno de Trump. Trump es un resultado de algo que sucedió en el 2008, que se llama originalmente el Tea Party. No sé si ustedes recuerdan ese concepto. ¿Por qué nace el Tea Party? Cuando fue la crisis hipotecaria aquí en los Estados Unidos, que se caen esas casas que lo he mencionado en otros videos, se venden préstamos predatorios, etcétera, etcétera, creó un vacío. Y por primera vez en la historia reciente, al menos en Estados Unidos, tenemos que las personas que perpetuaron una crisis, que literal mandaron a la calle a las personas, que llevaron al país a la quiebra en muchos aspectos, esas personas no solo no pagaron consecuencias, no fueron a la cárcel, salieron de hecho más ricos, literal porque estaban apostándole a que tú no ibas a pagar tu hipoteca. O sea, estaban no solo sacando dinero por venderte la deuda y luego vender la deuda, estaban comprando seguros sobre esa deuda, quiero decir, el default. Esa persona tiene un trabajo muy inestable y si llega una recesión más o menos, hacían sus cálculos y para tal fecha, esta persona sin empleo va a perder la casa en un año, por así decirlo. Bueno, esto se da cuenta y nace el famoso movimiento Tea Party, que busca pues traer, ¿cómo se llama?, responsabilidad aquí al gobierno y todo. Los acusan de racistas. Bueno, también sale otro movimiento en la izquierda que se llama el Occupy Wall Street, que lo han escuchado también. De ahí sale eventualmente el famoso Bernie Sanders. Esa es otra historia. De vuelta con el trumpismo, ese Tea Party, de ahí salen políticos como Ted Cruz, por cierto, Marco Rubio, que fueron candidatos presidenciales, uno por Texas y Florida, entre otras personas, Rand Paul, mejor dicho, el hijo de Ron Paul, entre otras personas. El Tea Party se modifica
y eventualmente nace el trumpismo. ¿Por qué? Porque se cansaron de no ver resultados. Dijeron, ¿sabes qué? No queremos conservadurismo. Entonces, para poder entender el trumpismo, vamos a regresarnos a esa época. ¿Cuál fue el problema? El problema no es que los ricos, perdón, no es China o Rusia, siguen siendo estas élites globales, muchos de ellos basados aquí en los Estados Unidos, que se están haciendo multibillonarios a costa de la miseria de la gente, tanto en Estados Unidos como en el Medio Oriente, como en Hispanoamérica. Entonces, es donde Trump se da cuenta, todos los demás políticos no se dieron cuenta, Trump se da cuenta de ese enojo, de esa frustración. Los medios masivos obviamente estaban haciendo una caricatura de ese enojo y Trump se sale con la suya, obviamente porque gana la elección, porque sabe entender ese electorado general americano que estaba frustrado. Lo mismo estamos viendo un poquito en México, si nos damos cuenta, ¿ok? Que hay una gran parte del electorado, independientemente del partido, que está frustrado. Muchos élites obviamente hacen caso omiso de las carencias que hay en México, que son urgentes, por así decirlo. Entonces, no digo que vaya a suceder igual que en Estados Unidos, pero son los mismos sentimientos, es el mismo germen, por así decirlo. De ahí sale todo el concepto de Trump. Trump, como buen político, a final de cuentas, pues usa las artimañas que más le convengan en el momento que esté presente para llegar a ese poder. Y de ahí todo. ¿Tú consideras que Donald Trump es un outsider, como muchos pues empiezan a verlo? Bueno, vamos a definir primero qué es un outsider. En el tema de la política, un outsider, un foráneo, como le quieras decir en español, alguien que no es de la cúpula del poder, por así decirlo. No se acuerda, en México ese término era muy usado en especial para describir en los 90s a los panistas, en ese entonces, que había la cúpula del poder, o sea, los más cerrados, y luego tenías el resto de los panistas. Bueno, acá haz de cuenta que magnifícalo en Estados Unidos. El outsider es alguien que no tiene ataduras políticas ni los lobbies. ¿Y a qué se refieren con eso? En Estados Unidos existe el famoso lobbying, que es el financiamiento de campañas legal, obviamente. Entonces, es el famoso right to petition, es digamos, el derecho a solicitar al gobierno. Entonces, cuando estas compañías financian las campañas de los políticos tienen que regresarle el favor haciendo leyes conforme a las demandas de las compañías que lo financiaron o las industrias, muchas de ellas representadas por medio de cámaras de comercio, por así decirlo. Ya saben a qué nos referimos acá. Que la Unión de Ganaderos de Estados Unidos, que la Unión de Comerciantes, que la Unión de los Trabajadores de la Leche, o no sé. Total, Trump llega y dice, yo no tengo este tipo de ataduras. Él directamente no, pero indirectamente sí tiene algunas ataduras, en especial con dos grupos muy importantes, ¿ok? El primero son los sionistas, aquí en Estados Unidos, tiene una fuerte influencia sionista. Que esté de acuerdo la gente o no, ese es otro tema. Y yo he visto, o sea, dicen en inglés, ese es un can of worms, una lata de gusanos, por así decirlo, donde es una caja de Pandora. Ese es un grupo fuerte en Trump, que obviamente deliberadamente han hecho la agenda de ellos una prioridad, como mover la embajada a Jerusalén, como darle todas las concesiones a Netanyahu, etcétera, etcétera. Una vez más, justas o no, es extrema para otra ocasión, pero de que es prioridad, es prioridad. Y el otro, obviamente, son muchos de los sistemas financieros aquí en Estados Unidos, indirectamente, sobre todo por el área inmobiliaria, o sea, los que se dedican a los bienes raíces. Tiene muchas conexiones por ahí. A lo mejor no tiene tantas conexiones con la industria del armamento y otras. Ha peleado con la Reserva Federal, con muchos banqueros de la Reserva Federal, entre otras cosas más, con la CDC o la CDC, que le llaman, que es la que realmente hay una atención, más que la FDA. La CDC se refiere a las enfermedades. Pero, por ejemplo, con la Asociación del Rifle, sí es apoyado, ¿no? Fue muy apoyado por ellos. Pero la Asociación del Rifle es diferente. La Asociación del Rifle no fabrica armas. Es una asociación que aboga por nosotros el derecho de portar armas, y hay una diferencia. O sea, dicho de otra manera, la NRA, National Rifle Association, no es Beretta, la fabricante de armas italiano, que tiene también Estados Unidos, no es Mossberg, Winchester, etcétera, etcétera. La NRA, claro que es favorable a ellos, pero la NRA se dedica prácticamente
a alertarnos a nosotros, bueno, quienes damos seguimiento, de cuando legisladores liberales están tratando de introducir algún tipo de ley que restrinja ese derecho constitucional de nosotros de portar armas. Les voy a dar un tip para la gente que no conoce aquí la vida en Estados Unidos. Las casas no tienen barrotes como en otras partes del mundo. Y hay una razón cultural específica porque aquí la gente usualmente sí tiene el derecho a protegerse y alguien que quiera pues meterse en una casa a robar, ¿qué sucede? Pues está jugando un volado porque no sabes cómo te van a recibir del otro lado y nada de que la Comisión de Derechos Humanos, o sea, aquí tienes todo el derecho de proteger a los tuyos y tu propiedad, no nomás a tu vida, sino tu propiedad literal. Y de eso se encarga de preservar la NRA. Los medios, Alejandra, tratan de tergiversar ese concepto y dicen es una organización que vende armas y las vale. No es cierto. O sea, hay organizaciones que se dedican a la fábrica de eso, pero no es por ahí. Entonces, apoyan a Trump, claro, porque Trump, viendo a su base, dice, oye, mi base son personas que realmente les gusta el tiro, o sea, las armas, pues obviamente no voy a ir en contra de ellos. Claro, claro. Pero bueno, has tocado un tema que es escabroso, que sí. Es espinoso, sí. El sionismo. Y bueno, yo sí entiendo esta parte de que bueno, es sionista, por lo que tú has dicho, además su yerno, pues es claramente claro. Sionista. Claro. Entonces, partiendo de este hecho, podemos decir que entonces todas las opciones nos llevan finalmente a un candidato sionista, ya sea de derechas o de izquierdas, o cómo podemos entender lo que está sucediendo con Donald Trump, pero también con, por ejemplo, Joe Biden. Ambos candidatos, y quiero aclarar esto, tienen mucho apoyo del sionismo. La política en Estados Unidos es muy sionista. No es, yo lo he dicho en otros videos, yo no tengo nada en contra de nadie, no vengo a echarle a nadie ni nada, pero sí hay que nombrar las cosas como son. Entonces, hasta ahorita, a pesar de que tiene mucho respaldo los sionistas y todo, no han sido tan activos como en administraciones pasadas. Obama, entre comillas, tenía una supuesta rivalidad con Netanyahu, pero la accedió a todas sus políticas. Más, Netanyahu vino aquí al Congreso a dar un discurso y hasta regañar al mismo presidente Obama en el Congreso, por así decirlo. Entonces, ¿sí me explico? La alternativa actualmente no la hay. Si acaso vas a encontrar un candidato libertario, más los candidatos libertarios, pues no me lo tomen a mal. Es como, no lo mismo, pero tiene la misma relevancia como, por ejemplo, Quadri. Si se acuerdan, hace varios años en la elección, que digo, no tengo nada en contra de él, le encontraba mucho respeto y admiración, pero en nivel de impacto, pues no está ahí, a final de cuentas. Un católico, por ejemplo, que aquí solo ha habido un presidente católico que se llama John F. Kennedy. Ahorita Joe Biden está en la candidatura. Es católico nominal, obviamente. Pues, o sea, eso no es nada nuevo, o sea, no cuenta, por así decirlo. Pero un católico, por ejemplo, si quiere traer realmente ese concepto de catolicismo puro, de que la iglesia es la prioridad, etcétera, etcétera, pues casi no tiene oportunidades. Y no las tiene tampoco en México, no vamos a hacer, o sea, en cualquier lado occidental o de herencia occidental va a ser extremadamente difícil. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Sí, me parece que es muy difícil que pueda llegar un candidato católico. Creo que todo lo que vemos es anticatólico, por mucho que a lo mejor se disfracen de católicos, porque, ¿sí? Bueno, nos está pasando en México eso, ¿no? Y me parece que, pues, la idea es confundir. Yo así lo veo. Pues, por ejemplo, en México lo vemos muy claro cuando, pues, López Obrador sale en sus mañaneras y te habla del detente y te habla de frases bíblicas y demás. Entonces la gente piensa, bueno, no, es que a lo mejor no es tan de izquierda, a lo mejor parece como de derecha, pues ya no me está cayendo tan mal. Pero al rato vemos toda el cúmulo de iniciativas que se van a aprobar o que ya se aprobaron, y entonces te quedas, bueno,
¿qué pasa aquí? Me parece que es un poco lo que sucede también con Donald Trump, ¿no? Que sale con su Biblia bajo el brazo y la muestra y entonces como que no sabes qué esperar Sí. de estos presidentes. Sobre todo porque salen y dan mensajes muy ambivalentes a veces. Dices, bueno, de que como tú lo señalabas, de Donald Trump en específico ha mostrado, para sorpresa de muchos, pues mucho favoritismo con el catolicismo en específico. Y eso es Sí. algo inusual porque, él es protestante y sobre todo protestante nominal. Dos, nunca se ha dado. Es más, John F. Kennedy, lamentablemente para nosotros los católicos, cuando él da su discurso en Houston, donde él establece ese concepto, popularmente hablando, de que la religión es privada, mi religión no va a influenciar la manera en que yo haga mi presidencia, cuando muchos católicos dijeron, pues, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Para qué quiero un católico que se comporte como masón, para acabar pronto, y nada más tenga la estampita católica? Pero eso fue, así sucedió la historia, digo, no la podemos cambiar. Donald Trump ha sido un poquillo diferente en ese aspecto. Ha literal abogado mucho para que no se cancelen las misas, ni siquiera en las capillas de la Naval, aquí americana, y hasta hizo una etiqueta al cardenal Dolan, aquí en Estados Unidos. Invitó en el discurso de aceptación de la nominación del Partido Republicano a la famosa Sister Didi, o sea, la monja, que hizo el discurso más famoso, a mi juicio, de todo del repertorio que había. Y su esposa, Melania, es católica. Entonces, eso es algo muy inusual. ¿Me puedes decir tú, si me preguntas, ¿es un presidente católico? No. Tiene mucha influencia de otros grupos. Una vez más, reitero, los sionistas. Es más, Steve Bannon, yo hice un video sobre Steve Bannon hace varias semanas atrás, el que formuló el concepto, por así decirlo, del trumpismo, ex editor del periódico Breitbart. Steve Bannon, católico de herencia irlandesa, es católico sionista, ¿ok? Entonces, no nos engañemos tampoco. O sea, es más, él era una de sus prioridades, por cierto, una vez ganada la presidencia, él lo mismo lo dice en una entrevista con Frontline, un programa que en Estados Unidos, que dijo, vamos a mover la embajada a Jerusalén. No fue idea solamente de él, pero él tenía una como prioridad de eso. A lo que voy es esto, de estos políticos y todo. Pues sí dan muchos mensajes, hacen muchos saludos medio sospechosos que nosotros usualmente no haríamos, en especial los católicos, ¿verdad? Pero en este caso de Trump, si hay un patrón que se está rompiendo. Dices, estás yendo a una capilla, te estás arrodillando enfrente de un ícono católico, fuiste a ver el santuario de San Juan Pablo II, estás apoyando las misas, protegiéndolas, pues es lo que mucha gente aún no ha descifrado porque nunca antes alguien había llegado tan lejos, por así decirlo. ¿Crees que se esté saliendo como de el carril que le marcan o está jugando a ganarse la simpatía de este grupo que pues no podemos negar que sigue siendo grande? Sí, no, de hecho el grupo es el grupo religioso individualmente hablando más grande en Estados Unidos. Lo he dicho en otros videos, hay más católicos en Estados Unidos que hay argentinos en Argentina o españoles en España. Entonces, cuando la gente a veces piensa en Estados Unidos y lo ven netamente como protestantes y dicen, bueno, a mí qué me importa que le pase a los protestantes, les recuerdo, espérame, hay más católicos aquí que allá, usualmente, o sea, salvo las Filipinas, Brasil y México, en cuanto a cuerpo católico, y aparte de eso, nomás de números, de donantes, si me hace que ahorita está en el número 2, no me acuerdo cuál es, donde de aquí sale mucho más dinero que la mayor parte de los países católicos. Entonces, no es cualquier cosa, ¿ok? O sea, sí es de relevancia. Muchos estiman que él está a punto de convertirse. Yo no sé, sería muy aventurado, digamos, decir eso, al menos para mí. Yo pienso, basado en el historial de Donald Trump, que él es más un apostador, se la está jugando, a final de cuentas, porque le gusta jugársela en la raya, para acabar pronto. Y lo estamos viendo, con la pesquisa rusa se estaba haciendo, él sabía que iba a ganar, se esperó hasta el último momento donde todos dijeron ya de plano quedó mal y vino ganando. Igual, porque él dice en inglés, no sé si en México lo repiten mucho, una frase que dice, I don't lose, yo no pierdo. O sea, él hace es muy fanfarrón en ese aspecto, hace mucho alarde de que le gusta ganar. Entonces,
de ahí está haciendo. Igual con los disturbios, dijeron, ya se acabó esto con lo de Trump, todo al principio de este año. Sale caminando con la famosa Biblia y luego se va al santuario de San Juan Pablo II. Ahí es prácticamente donde se asegura el apoyo del grupo conservador aquí en los Estados Unidos. Una vez más, a la rayita, a la medianoche, pero se la jugó. Yo creo que son aspectos que hay que tomar mucho en cuenta para poder descifrar, como dices, quién es Donald Trump, porque lo cierto es que es muy complejo poder definir a Donald Trump o ver de qué lado está. A mí se me complica de verdad mucho. Creo que es uno de los políticos que más me genera dudas. Y bueno, mira, quiero comentarte esta pregunta que nos hace Nicolás Casimiro, que dice que ¿por qué la mayoría de los medios de comunicación en México y Estados Unidos están alineados del lado de Joe Biden? Ok, muy buena pregunta, por cierto, Nicolás, y gracias por estar aquí con nosotros en este video. Pues la razón es muy sencilla. Bueno, hay varias. La primera es porque los medios, tanto en Estados Unidos como en México y en España y en la mayor parte del mundo, la mayor parte de los medios, como forman parte de la industria del entretenimiento, son altamente liberales. O sea, van a ser en contra de Trump por default, por así decirlo, nada más ideológicamente hablando. Y está comprobado, han hecho estudios aquí que los medios son extremadamente liberales. Los conservadores o valores tradicionales usualmente tienen que ir cuesta arriba. Y esto es evidente, ¿ok? No te dan espacio, incluidos los medios sociales, medios alternativos. Esa es una. Entonces, la división cultural está tan marcada que es casi por default. Dicen, bueno, si estas personas apoyan a Trump, yo por default voy a apoyar lo contrario. Y por eso vemos incongruencias como liberales apoyando, y los medios incluidos, al Islam y al musulmanes, que dices, a ver, espérame, tú sabes que la cosmovisión de estas personas tiene una visión muy baja tuya, o sea, como liberal. ¿Tú crees que van a respetar tus derechos no heterosexuales, para no meternos en problemas con el algoritmo? No importa, porque el enemigo, ellos no buscan que quien los simpatice, el enemigo es la cristiandad y el conservadorismo, y si así me tenga que ser aliado de algo más atroz, lo voy a hacer, ¿ok? Esa es una. La otra es que gran parte de los medios vienen financiados, en realidad es un puñado de conglomerados que son dueños de los medios. Si tú has notado, de hecho, cuando éramos más jóvenes, tiempos cuando era joven, bello y esbelto, ya pasaron hace mucho, pues había burós de los noticiarios, las agencias noticiosas tenían sus burós, tenían un buró en México, en hasta ciertas ciudades también, importantes como consulados, por así decirlo, y ahora por la tecnología y globalismo, lo que gustes y mandes, cada vez se va reduciendo ese trabajo periodístico, se va haciendo más consolidado, un conglomerado, y estas conglomeraciones que son dueños de muchos países, de muchos periódicos, muchos países, muchos de ellos los más importantes, por cierto, pues obviamente van a actuar conforme a sus intereses. Y da la casualidad que muchos de estos intereses están alineados con el Partido Comunista Chino, o sea, que financia por medio de terceros o prestanombres, pues a campañas de publicidad. Entonces, al final de cuentas es el famoso dicho de poderoso caballero es don dinero. Entonces van a actuar en ese interés. Aquí en México me llama mucho la atención, no de ahora, ya incluso durante la campaña pudimos ver a incluso panistas apoyando la campaña de Hillary Clinton, así abiertamente. Entonces veíamos a izquierda y a derecha completamente abocados a favorecer a Hillary Clinton. Y cuando tú te empiezas a revisar quién es Hillary Clinton y quién es Donald Trump, de verdad es que dices, bueno, no puede ser que la derecha esté así tan francamente abierto apoyando a la izquierda de Estados Unidos. Y hoy seguimos viendo exactamente lo mismo. O sea, una parte muy importante es lo que te dicen los medios de comunicación internacionales, los nacionales, que están completamente alineados, como dice Nicolás, a la izquierda. Pero, pues, las personas que no tampoco se toman mucho tiempo para analizar qué cosas lo que de verdad están apoyando. Y a mí me sigue sorprendiendo cómo veo a tanta gente que se dice de derecha o conservadora
apoyando a Joe Biden. No des malito, por favor dinos quién es Joe Biden, tú que estás tan cercano a toda esta información. Claro que sí. Nomás déjame rápidamente hago un hincapié con tu punto, agregar un poquito más, si me permites, sobre los medios y todo. Claro. Tú sabes, como hemos trabajado ambos en medios, tú sabes que por desgracia el estilo de venta de los medios está centrado en los valores que van opuestos a la iglesia o a los dogmas católicos. ¿Cuáles son nuestros dogmas como cristianos? Para acabar pronto, pues es mesura, es disciplina, el dominio del pecado, la negación, la abstinencia, etcétera, etcétera. Cosas que purifican nuestra alma para estar alineados con Dios, que nos permita que los placeres no sean un impedimento para estar en comunión con Dios, por así decirlo. Y eso requiere disciplina y eso requiere mucha exhortación. Bueno, si lo pones desde un punto de vista de los medios, pues no hace sentido. Dice, tú quieres que se embriaguen, que sean hedonistas, ¿sí me explico? O sea, que consuman, sí. Que no ahorren, que no tengan cuidado, o sea, que se desborden, desenfrenen a los placeres. Entonces, obviamente, el traer un mensaje que va opuesto a sus valores, pues no les va a interesar a los medios porque quieren que al contrario, se haga todo más así extremo. Entonces, ahora sí, vámonos con la pregunta de Joe Biden. Joe Biden es una persona que tiene más de 40 años en el poder prácticamente aquí en los Estados Unidos. Viene de un origen de familia clase media, de la costa este de Nueva York, de Delaware, del Atlántico, y él creció, es el mayor de varios hijos, de herencia irlandesa. Llega y estudió universidades, la Universidad de Delaware y luego Syracuse, se hizo abogado y como buen abogado se metió a la política. Por desgracia, pierde parte de su familia. Su esposa sufre un accidente cuando él fue recién electo senador. Él siempre había dicho que quería ser senador desde muy joven, que es el sueño de muchos, y lo logra. Lo logra a los 29 años, que la edad mínima son 30, pero cuando iba a hacer la ceremonia de juramento, iba ya a tener los 30 años, entonces calificaba. Total, logra ser senador y en diciembre 18, curiosamente, preparándose para las fiestas de Navidad, su esposa, junto con sus 3 hijos, pues tiene un accidente, fallece la esposa, fallece la hija menor y sobreviven 2 de sus hijos. Entonces así empieza la carrera política de Joe Biden en el Congreso. Se convierte, como le dije en un video, en un papaluchón, por así decirlo. Y le va bien, la gente pensaba que no iba a durar, la gente que pues, no le daba mucho y sigue reelecto y va haciendo una carrera. Eventualmente, pues se mete a los hilos del poder, llega a estar primero en el Senado, aquí en Estados Unidos, hay subcomités o comités. Les recuerdo que en el Congreso es donde se hacen las leyes, ¿ok? Es el Congreso técnicamente quien declara la guerra, ¿ok? O sea, el presidente la puede proponer, pero si el Congreso no la aprueba, no hay guerra. Entonces, uno de los comités más importantes es el Comité de Relaciones Exteriores. Ese es ahí donde se mete Joe Biden eventualmente y llega a ser, de hecho, el líder de ese comité, empieza como miembro y empiezan a formular mucha de la política globalista neoliberal que tanto daño ha hecho, la verdad, que de ahí salen los famosos war hawks, que les encanta promover guerras foráneas. Y esto tiene un fin muy nefasto, si me permite hacer un hincapié en esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a invertir a destruir la economía de un país para llevar a nuestras instituciones transnacionales, que por cierto ni siquiera están pagando impuestos en el país de nosotros porque ponen sus dineros, su capital en paraísos fiscales. Y luego, una vez destruida esa economía, vamos a prestarles dinero para que financien su reconstrucción y nos van a pagar la deuda perpetua. Con interés, ni siquiera la deuda van a estar pagando, son esclavos perpetuos para acabar pronto. Muchos le apodan varios diferentes nombres, muchos le queremos decir el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, allá cada quien escoge el término que quiera. Total, Joe Biden fue artífice de estas políticas. John Kerry, también exsecretario de Estado, ex candidato presidencial, también fue otro de los artífices de este tipo de políticas, así de sencillo. Llega a la vicepresidencia, después de ser senador por tantos años, se lanza a la presidencia, no lo logra, pero Barack Obama lo escoge como candidato a vicepresidente, junto con él, el ticket, y queda nuevamente la administración de Obama por 8 años en el poder, donde, por desgracia, se llevan a cabo estas políticas a su capacidad máxima. O sea, literal llegó a haber un punto
creo que fue en el 2010, no recuerdo, ahorita tengo que checar mi dato bien, donde literal la administración de Obama llegó a tener un mes donde ya no tenía bombas de tantas que aventó, se acabó por un mes el suministro de bombas, así de agresivo fue. Y estamos hablando de una administración que supuestamente los medios, una vez más a lo mismo, no la pintan como pacifistas y que el Oye, conservador hasta es le dieron agresivo. el Nobel de la Paz, ¿no? Sí, 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 literal. O sea, no acaba ni siquiera un año de su mandato como presidente y ya le habían dado un Nobel de la Paz. Y todos los medios cacareaban. A lo que voy es esto. Yo no culpo al Premio Nobel de la Paz por hacer malas decisiones. Ahí es tu problema. Yo culpo al periodista por no señalar esa falta flagrante. O sea, como dirían en términos de fútbol, esa es tarjeta roja y cárcel. ¿Sí me explico? O sea, eso es aberrante, no sé. Y los Claro. medios no dijeron nada. Aquí no pasa nada y estamos todos alineados con ellos. Entonces, Joe Biden, ya para sintetizar, termina su mandato, llega Trump a la presidencia. Y el objetivo inicial, Joe Biden a lo largo de su historia tiene una fama de ser bravucón, de ser muy bocón, muy altanero. Y sí lo fue. O sea, le entraba muy duro un gallito de peleas de cuenta que una mezcla entre, ¿qué tiren? No me lo toman como, digamos, Porfirio Muñoz Ledo, ¿te acuerdas de cómo se llama el gobernador de la Ciudad de México, el pan Carlos Castilla Peraza? No me acuerdo cómo se llama, que ya falleció en paz descanse, un ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, que también fue candidato presidencial. Una mezcla más o menos de esos personajes que dicen lo que piensan, aunque sea políticamente incorrecto y ese tipo de cosas, y son buenos para la controversia. Bueno, está Donald Trump, que todos sabemos es un bully político, es un troll, o sea, es excelente en lo que hace, nadie le gana. Y todos pensaron, mira, si les mandamos a alguien como Bernie Sanders, pues no, la verdad. Entonces le roban la elección a Bernie Sanders una vez más. Si les mandamos a alguien así como los demócratas que están buscando agarrar de las manos, no, vamos a mandarle Joe Biden. Y todo iba bien hasta que Joe Biden empezó a dar indicios de que pues trae algunos problemas cognitivos, por desgracia. Y ahorita pues están en damage control, por así decirlo, están tratando de mitigar los daños. Oye, pero bueno, no es al único que le ha pasado esto, ¿no? Hillary Clinton, ¿te acuerdas? Ya prácticamente al final de la campaña, ya no se podía ni poner en pie, o sea, Sí. estaba muy mal. Y Y sí, pues así los escogen, ¿cómo es posible? porque los Clinton es un tema aparte aquí en los Estados Unidos. Es una de las dinastías más poderosas actualmente hasta la fecha. Sí. Para la gente que dice que en Estados Unidos no hay dinastía, les digo, es falso. Los Kennedy son dinastía, los Bush son dinastía, los Trump ya se convirtieron en dinastía, ¿sí? Los Clinton son dinastía, etcétera, etcétera, etcétera. Los Clinton en esta ocasión tienen tanta influencia por otros factores que, ¿cómo lo digo con cautela? Porque obviamente para la gente que nos está viendo, nosotros como comunicadores tenemos que hablar con cierto lenguaje codificado porque está diseñado que al momento que digamos una expresión, el algoritmo nos detiene el video, lo alenta, nos lo tumba, o sea, están boicoteándolo. Entonces, muchas de las veces no podemos, por ejemplo, nombrar las cosas como son, pero podemos apuntarlos hacia qué nos referimos. En este caso, los Clinton tienen mucho poder por unas conexiones que no son muy cristianas, por así decirlo. Son lo opuesto de la cristiandad, para los que quieren entender, que tienen que ver muchas veces con hasta el inframundo, ¿ok? Y obviamente, además de que tienen 1000 acusaciones de abusos, Claro. las cosas, o sea, eso es más que evidente, eso no tiene nada conspiranoico, pero esa es la situación. A lo que voy es esto, dices, bueno, ¿por qué escogen, por ejemplo, a Hillary que está toda frágil y todo? Porque no tienen opción, no es que estén escogiendo, es que ellos están dando el dedazo para acabar pronto. Aquí también pasa, como en México y en otros lados, o sea, hay dedazo. En este caso, pues obviamente oponerse a pues literal, una agencia tan fuerte como los Clinton, pues hasta conlleva riesgo, o sea, no estamos exagerando. Entonces la gente se pone alineada. Ahorita siguen teniendo mucha presencia, aunque no lo crean, aunque Joe Biden sigue siendo la cara y todo, ellos siguen teniendo mucha presencia aquí en el poder de Estados Unidos, al grado tal que yo dudo que vayan a enfrentar a la justicia alguna vez en su vida. Así de, ojalá me equivoque. Ojalá, porque
Claro que sí, cuando uno se adentra un poco en el tema de los Clinton, la verdad es que hay cosas súper escabrosas, hay Sí, cosas muy, muy terribles, muy densas, y que, y que la verdad que yo creo que todos estaríamos encantados de que salieran a la luz y que se hiciera justicia. Pero es cierto, yo estoy, sí, concuerdo contigo, creo que eso no va a pasar. Y sí. hemos visto muchas razones por las que no va a pasar, ¿no? Alguna persona por ahí de ese mismo clan que fue encarcelada y que pues apareció muerto, por ejemplo, ¿no? Casualidad, estoy Casualidad. seguro. O sea, Sí. sí, 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 o sea, Entonces, bueno, pues estas cosas te dan idea de cuánto poder tienen y de que no va a ser fácil que ellos pues salga a la luz las cosas, ¿no? Y que vayan a ser castigados. Eso sí, sí, es sí, sí, o como sea, complejo. y, Oye, y- mira, quiero aquí comentarte de Daniel Magaña Espino. Me parece bien interesante el comentario del ingeniero Daniel. Dice que los medios están alineados con Joe Biden por el poder económico de los judíos, porque representa la postura internacionalista, contrario a lo que enarbola Donald Trump en nacionalismo. pues ¿Cómo ves? hasta cierta manera, ok, vamos a, hay que distinguir cosas y aquí es donde se pone a veces el terreno un poquito confuso porque hay personas, no estoy diciendo que el ingeniero Daniel tenga esta postura, estoy hablando de lo que encontramos en los foros. Hay muchas cosas que por señalar algo, por ejemplo, de que globalista, sionista, creemos que es, digamos, un antisemitismo. No lo es, ¿ok? Hay que Claro, distinguir cosas. En este caso, Donald Trump, la gente lo ve con un tinte nacionalista. Y yo lo veo como nacionalista a medias, aunque no me lo crean, porque una vez más, tiene un sionismo muy prevalente y es parte de la agenda. O sea, esto está clarificado. A mí me ha tocado verlo, o sea, es evidente y es prioridad. Entonces dicen, estamos dispuestos a hacer estas concesiones, estamos dispuestos a romper todos los tratados con China, porque el enemigo es China, entre comillas, y estamos dispuestos a enaltecer a México. A final de cuentas, es el socio comercial más importante de Estados Unidos, claro. más importante de Texas, más importante desde las fronteras de Arizona. Entonces dice, pues, ¿para qué le buscas? A cambio de que no se toque estas cosas. Es como Vox en España, para darnos un ejemplo también. O sea, muy español, pero pues siguen siendo un poquito sionistas. El que estés de acuerdo o no, ese es otro tema, ¿ok? Porque también, pues, por desgracia, ahí se hacen muchas controversias. Yo no lo veo tan nacionalista de vuelta al punto original como la gente lo ve. Lo que pasa es de que estábamos tan globalizados que cualquier cosa local ya es confundida con nacionalismo y hasta con fascismo y cuanta cosa, cuando no lo Sí, es. O sea, literal, estas personas, estos banqueros, estas instituciones financieras, fármacos, etcétera, etcétera, estaban haciendo y están todavía haciendo tanto dinero y tanto progreso a costa de nuestro deterioro y esclavitud financiera. Así de sencillo. Una analogía que me gusta hacer a veces espiritualmente hablando es actualmente las personas que tienen más poder, más respetables, ¿quiénes son? Abogados que abogan por los banqueros, los doctores. Y lo digo, hay de todo, pero en la eternidad, en el cielo, cuando nuestro Señor establezca su reino aquí en la tierra, son las primeras profesiones que no se van a ocupar, entre otras, ¿sí me explico? O sea, son los que primero van a salir por la ventana, o sea, no va a haber enfermos, no va a haber usura, ¿sí me explico? Entonces, cuando las personas ven, por ejemplo, que un candidato dice, oye, ¿sabes qué? Pues porque tenemos nuestras fábricas en China, vamos a ponerlas en Estados Unidos o en México. Dicen, ¿este es derecha extrema nacionalista? No, no, o sea, no tiene ningún prejuicio contra nadie, simplemente hace sentido. Digo, a final de cuentas es, ¿cómo vas a fabricar, digamos, un par de calcetines en China y luego cruzarlas todo el océano hasta el puerto de Long Beach, ahí en California, y luego mandarlas todas hasta Bentonville, Arkansas, donde está basado Walmart, y luego de ahí mandarlas a centros de distribuciones? Dices, pues, ¿por qué no nos ahorramos todo ese claro. flete? O sea, y la única manera que eso es costeable, por cierto, o sea, todo eso sale más barato, es porque alguien les está dando facilidades a costa del trabajo del americano, a costa de los derechos humanos del chino, por cierto, o sea, y a costa de la miseria de nosotros. No hay manera, logísticamente hablando, de que eso sea más barato que lo hagas en China, que lo hagas en México o en Estados Unidos. Entonces, de vuelta al punto original,
no lo veo a él que sea tan nacionalista. Lo que sí veo, ¿saben qué es? Que a lo mejor no esta elección, sino en el próximo ciclo electoral, no el de ahorita, sino el 2024, sí vaya a llegar un presidente, ahora sí, más nacionalista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos tomó esa ruta, por así decirlo, más no lo veo ahorita. ¿No será que nos están como preparando para que el mundo se divida en eso? Yo En nacionalistas y globalistas, porque pues esa es como la dicotomía que todo el mundo maneja. Pues sí, mira, si te pones humanamente hablando, si, todo esto que estamos haciendo con el globalismo y todo es, digamos, un cuasi torre de Babel, por así decirlo. O sea, una vez más, es una humanidad entera conectada bajo una misma dirección, que es parte de la batalla. Si te fijas, ahorita estamos con medidas de salud universales, y no estoy diciendo, obviamente no estoy negando el rol que estamos viendo de las pandemias. Evidentemente, yo he visto familiares, por desgracia, perecer a de este virus. O sea, entonces, si algo tengo claro es que existe, pero a lo que estamos viendo es las medidas que se implementan de sanidad están siendo a nivel global. Y dices, a ver, espérame, no podemos decir que lo mismo que sucede en Bélgica es igual que en Estados Unidos, o que compares España, que literal tiene el tamaño de Texas, no aplica, no es correlación con Estados Unidos, o viceversa, o Rusia, el país que quieras. Pero, sin embargo, estamos apoyando las mismas medidas sanatorias. Dices, a ver, ¿cómo está aquí la cosa? Yo siento que sí nos están preparando un poquito para esa transición, y esa es la lucha realmente, donde los pueblos, y lo estamos viendo con la erosión de la Unión Europea, donde los pueblos dicen, a ver, yo tengo que decidir cuál es el destino de mi país, sea bien o sea mal, ¿ok? Si yo no decido implementar medidas de sanidad buenas a mi país, es mi problema, pero que no me la vengan a imponer la Organización Mundial de la Salud, o los igual con las finanzas. Oye, yo no quiero organismos financieros mundiales, Claro. y obviamente no funciona. Entonces, a lo mejor sí, por un bando está este grupo que apoya usualmente a Joe Biden, que quieren restablecer esa dirección global. Por el otro está el grupo de Trump, que sí, a pesar de que sabemos que tienen sus fallas, dicen, ¿sabes qué? Esta es una piedra en el zapato para esa carrera globalista. Aquí el punto que yo veo como peligroso es que pues igual nos vayan a engañar con con una un falso nacionalismo. Yo lo estaba diciendo hace varios meses, que se venía un falso nacionalismo. Y no sé tú si coincidas, pero a mí me parece que lo que estamos viendo es como que vamos a entrar hacia eso. Y va a ser esa falsa dicotomía nuevamente, porque me parece que el sistema perfecto tiene que ser así, crear sus dos mismas derechas e izquierdas, ¿Sí? pues para que siga siendo perfecto. Mira, y yo siento que es muy acertado ese análisis que haces. La verdad, concuerdo que podría agarrarnos de sorpresa. ¿Y por qué? Porque el sistema en sí está diseñado para que no pueda ser realmente nacionalista. Una vez más, mira, una sociedad que permita la banca foránea o la usura es una sociedad que pierde soberanía, así de sencillo. Claro. Si tú como político estás endeudando a tus nietos y tataranietos para financiar ni siquiera proyectos que beneficien a la nación, ¿ok? O sea, estamos hablando para dar concesiones a un grupo, un puñado de empresarios nada más. O sea, ni siquiera estamos diciendo, bueno, estamos creando un sistema de salubridad o no sé, infraestructura, etcétera, etcétera. Simplemente estamos dando concesiones, vamos a hacer carreteras que van a ser de cuota, y vamos a dar las concesiones a algunos compadres míos que tienen la empresa que se dedican a eso, por así decirlo. Una empresa que deja de prestar servicios a su pueblo, pero sí permite industrias foráneas que presten esos servicios, pues un país que no tiene soberanía. No necesitas una armada para perder esa soberanidad, así de sencillo. Eso es en realidad la esencia nacionalista, cuando mucha gente a veces piensa que no es racial. No es racial. O sea, bueno, cuando se implica racial está equivocada y lleva a las atrocidades que han sucedido, obviamente. Pero en Claro. realidad, cuando siempre he dicho, la batalla, por ejemplo, primordial para nosotros aquí en Estados Unidos con los conservadores o tradicionales, como le quieras decir, es eliminar el infanticidio en el vientre. ¿Ok? Ya saben a qué me refiero. Bueno, somos pro vida.
Pero la segunda batalla sigue siendo la usura. No podemos estar esclavizados en deuda perpetua y pagando intereses de deudas de políticos que no tienen un interés nacional. Siempre lo he dicho, es, a ver, espérame, supuestamente ves a un monarca porque lo ves como opresor y tirano, pero tienes un político que decide por ti y a los intereses de quien lo financia, sea una corporación europea, china o rusa, o sea, saber a ver que, quién es realmente el tirano. Y si esas personas están financiando campañas, como muchas corporaciones, por cierto, de ideologías de género, pues ¿qué crees que te van a imponer? ¿Y qué crees que le van a enseñar a tus hijos en las escuelas? Pues eso mismo. Dime tú qué tiene eso de interés nacional. O sea, no Claro, concuerda. claro, claro. Mira, aquí, antes la pregunta de Nicolás Casimiro, Fabián Uribe Quintero nos está comentando esto que va relacionado a lo que estamos hablando. Él dice que solo hubo un país que logró sacar la usura. Yo creo que se refiere a Alemania. Sí, por desgracia, un precio pues muy Sí, atroz, obviamente. Todo esto parte, no es por entrar en temas religiosos, pero ya que estamos hablando realmente de temas pues, importantes, controversiales, sensibles, mucho de esto parte de alejarnos del catolicismo. ¿Y a qué me refiero? El catolicismo nos dio una identidad como pueblo, donde la raza no importa. O sea, yo tengo familiares que están, pero más tostados que una llanta, o sea, y familiares que son güeros, o sea, hay de todo. claro. No hay ningún problema. O sea, en las sociedades protestantes sí se dio ese problema racial. O dicho de otra manera, la definición de un pueblo germánico ya no fue en la fe. Ya no era decir yo soy un católico occidental de Bavaria o soy un católico de Polonia, no sé, sino es yo soy un ario, yo soy un sajón, yo soy franco, no sé, una etnia en particular, y sobre eso me tengo que asegurar de preservar. Cambia el enfoque, en lugar de preservar la fe, se enfoca la etnia. Entonces, cuando los pueblos germánicos se alejan, por así decirlo, del catolicismo, y no nomás ellos, el norte de Europa en general, pues ese vacío se llena del modo racial y ya se dedican a proteger la etnia a costa de todo, en lugar de abogar por la fe. Si te fijas, los valores de la etnia toman precedencia sobre tu religión. Entonces, en el catolicismo, una vez más reitero, como no existen esos, lo que nos interesa es el corazón, tus valores, por así decirlo. Nos importa poco de qué color seas, sino qué profeses y a qué Dios sirvas. Pues toman dos puntos diferentes. Alemania y otros países, no quiero nada más señalar a los alemanes, pues forjó su identidad en base a una etnia más que unos valores cristianos. Ujú. Y el resultado fue ese. No vamos, a mi juicio, a regresar a una época, yo estoy en desacuerdo con muchas personas que quieren volver a la Edad Media en ese aspecto. Yo pienso que no vamos a llegar ahí. La respuesta realmente es, bueno, ¿cómo aplicamos el catolicismo ante los retos que tenemos hoy en día en una sociedad cristiana, sino ahorita en una sociedad apóstata prácticamente? Y ahí estaría más la solución que volver a tiempos de antaño. Claro. Y bueno, ahora pues en México estamos viendo cosas inéditas, como por ejemplo lo que nos acaba de ocurrir el día de ayer, que pues prácticamente toman la Catedral Metropolitana, la Guardia Nacional. eh, no sabemos bien para qué o con qué objeto. Se supone que es pues porque se acercan las fiestas patrias, pero pues nunca había sido con tanto tiempo de antelación, y Claro. entrar de repente sin decir agua va, y te cierran la iglesia y sacan a la gente, y un domingo en donde se Sí, supone pues que hay de, misas todo el día, ¿no? de obligación, sí. Sí, sí, entonces, pues a lo mejor para algunos no es importante este hecho, pero pienso que sí trae como bastante más fondo, y que hay que estar atentos a qué cosa es lo que sucede a partir de esto, porque son situaciones que generalmente no se quedan en esto, ¿no? Sino que pues siguen y pues son principio de algo más. Por desgracia.
Y curiosamente, cada vez que hay un tipo de acción, usualmente se centra en las iglesias. A veces cuando nada tiene que ver. Hay un disturbio de algo, bueno, vamos a saquear la iglesia. Dices, bueno, ¿por qué? Pues nivel en el entierro tienen, o sea, un alza al metro, o sea, al transporte público sobre la iglesia. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos, con las protestas de injusticia racial, se Sí, tradujo literal a destruir templos, en especial los templos católicos. Y dices, ah, sí, caray, o claro. sea, ¿de dónde? Llegó al grado tal que hasta los protestantes se unieron con los católicos a proteger las iglesias. Fíjate lo que en 500 años no hemos podido lograr de algún tipo de hermandad, por así decirlo, lo vienen a ocasionar estas personas. Pero pues son ironías de la vida, así como Marción el hereje, archihereje, fue uno de los motivos principales por los cuales tuvimos que establecer un canon bíblico. Bueno, acá igual con estas personas. Yo veo con preocupación porque México espiritualmente hablando tiene una relevancia muy importante, pero haciéndose un lado, porque México fue el lugar de Nuestra Señora de Guadalupe, no es por menospreciar las demás apariciones, al contrario. México tiene un historial de persecución también muy fuerte que se nos ha olvidado, que son los famosos cristeros, y no es la primera vez que ha sucedido. Y pues sí, la verdad me preocupa un poquito estas medidas tan arbitrarias que están tomando de introducirse, ingerir en los templos sin nada, sin justificación legal, obviamente menos moral. Entonces, ojalá no pase a más, pero pues basado en la historia no me da buen augurio. Y bueno, sobre todo cuando estamos viendo que a partir de este Black Lives Matter que tienen en Estados Unidos, empezó a exportarse, ¿no? A todos los países. Estamos viendo Sí. revueltas por cosas que no tienen sentido, por cosas que parecen, o te las pintan como raciales, cuando dices, bueno, ¿cómo? O sea, no hay sentido. En México tenemos, como tú has dicho, mexicanos bien prietitos y mexicanos blanquitos y mexicanos de todo tipo. No Y pasa jamás nada. habíamos tenido problema con esos hechos, ¿no? De que si tienes la piel un poco más blanca o que si tienes el cabello de tal color, eso a nosotros no nos importaba. Y te meten y te meten y te meten en esa burbuja Uh -huh. hasta que de veras te la crees y empiezan a suceder cosas extrañísimas. Es la propaganda, empiezas a ver moros con tranchete. Yo me sorprendí cuando existió el concepto de white chickens, o sea, los mexicanos blancos, y dije, pues, un mexicano, o sea, y ahora resulta que hay clases sociales. Hay una razón muy específica por la cual, por cierto, la gente que no sabe esto, que en México no existe ese tema. Hay muchos defectos en la sociedad hispana, incluida la mexicana, pero el racial no es. Y hay una razón específica, porque hubo mestizaje. El mestizaje, Claro. por cierto, avalado por Nuestra Señora de Guadalupe. Se fijan en las manos, tienes el lado más blanco y el lado oscuro, está hablando de la unión, además de que la reina Isabel, la católica, en su testamento, a ella le debemos bastante el hecho de que no hubiera habido un genocidio como sucedió en Estados En Estados Unidos. Unidos. Eso sí, para que veas, yo que viví en Oklahoma por mucho tiempo, yo que conozco las reservas de los indios, porque conozco hasta los hospitales de las naciones indias en Oklahoma, sí es hasta la fecha muy precario. Entonces, índices todavía hasta la fecha peores que en México, la verdad. Pero de vuelta con esto, hay una razón porque mientras el inglés llega a Estados Unidos y si yo no me quiero mezclar, porque quiero preservar esta etnia inglesa, el ser inglés es ser blanco, no mezclarme. El español al contrario dijo, yo vengo a ser españoles. Y dijo la reina Isabel que me case con las indias y los indios con mis españolas y que tenga representación en la corte, etcétera, etcétera. Al grado tal que España tenía virreinatos, Estados Unidos, bueno, Inglaterra tenía colonias, son dos cosas diferentes, ¿ok? Mucha diferencia. Entonces, eso genera que se borren esas líneas raciales y por eso una familia típica mexicana, entre los mismos hermanos, puedes tener a alguien que es prieto, de plano, así como mi corbata, y lo puedes tener a alguien así que es extremadamente güero y blanco. Mi abuelo es güero, así de fácil. Entonces, y ahí no empieza. ¿Por qué estamos adoptando estas actitudes, a final de cuentas? Porque tú te vas a preguntar, bueno, eso somos, pero estamos cambiando. Pues sí, estamos cambiando porque permitimos que una era global nos adentramos en ella y el líder de esta nueva era pues son los Estados Unidos. Y los marxistas están ahorita infiltrados en las altas esferas del poder, específicamente la academia
y el entretenimiento. Y son prácticamente los portavoces, por así decirlo. Y esto es lo que estamos escuchando. Es una propaganda literal. Hay claro. tensión racial, hay racismo, 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 racismo en todos lados. Pues, ¿qué empieza la gente a decir? Bueno, pues ya debe haber racismo, me imagino. Es como cuando alguien le dices, oye, te ves enfermo, después de 10 personas que lo vean y digas, estás enfermo, pues la persona se autosugestiona. Y es un punto que hago muy seguido con Patricio en mis videos, cuando las personas dicen, bueno, ¿por qué me importa lo que sucede en Estados Unidos con el Black Lives Matter? Digo, muy sencillo, porque lo que sucede aquí va a llegar a tus países eventualmente. Entonces, Claro. está en tu interés en moldear lo que sucede aquí para algo bueno, enfocado a Dios, porque si tú no lo haces, los masones lo van a hacer. Así de sencillo. Claro, claro, claro. A ver, quiero retomar esta pregunta de Nicolás, que dice que qué tan cierto es que Joe Biden es señalado por supuestamente estar involucrado en escándalos de acoso contra mujeres y niñas. Que bueno, yo más bien pienso que pues, es contra los menores de edad, sobre todo, y muy pequeñitos a veces. Hay por desgracia, bueno, por desgracia y por fortuna, no sé cómo lo podemos, estar raro, pero al menos a lo que me refiero es que hay por desgracia evidencia, pero también por fortuna porque lo podemos ver, no está especulando. Claro. O sea, por desgracia sí hemos visto videos donde Joe Biden manifiesta actitudes muy raras, la verdad, que no son nada sanas, donde se ve acariciando a menores en conferencias de prensa. No estamos hablando de que hay un video escondido borroso, así como que de pie grande, o no, estamos hablando de eventos oficiales y todo. Y le da mucho por oler a las personas y el cabello y a las mujeres, ahora Sí, así como que, pues mira, no sé, digo, hay gente que tiene sus mañas y no me concierne, pero yo siento que esto va más allá. O sea, dice, sabes que esto sí está muy raro, parece patológico, no sé, no es por echarle a él ni nada. Y obviamente sí hay acusaciones. De hecho, una mujer este año que lo acusó de abuso sexual, una señora, uh-huh. años atrás, cuando creo que era staffer, no me acuerdo de él. Y curiosamente sucede algo similar que lo que sucede con Bill Clinton y Monica Lewinsky. En este caso, la mujer es satanizada por los medios. Cuando el año pasado está la señora Ford que acusó a Donald Trump de abuso sexual y se comprobó que no, perdón, a Kavanaugh, que fue nominado de Uh-huh, Trump, el uh-huh. juez, y se le hace un escándalo, un circo de los medios, le arruinan la vida al señor Kavanaugh prácticamente, a su señora y a sus hijas, etcétera, etcétera, Sí, para que todo quedara con, ay, disculpe, no pasó nada y los medios calladitos, una vez más. Pues ahora le toca a Joe Biden el mismo escándalo. De hecho, esta había pruebas más contundentes y los medios no le hicieron caso y empezaron a hacerle una campaña de periodicazos prácticamente a esta mujer de que no, pues si era de labios sueltos, o sea, le empezaron ahí a horrible una campaña mediática a esta mujer, a la víctima. A lo que voy es que ahora sí ya no cabe el Me Too y el yo te creo y ese tipo de cosas, ahora sí ya no claro. nos conviene. Si hubiera sido Donald Trump, sí, aunque no fuera cierto, o si hubiera sido alguien que nominó a un conservador, sí, pero si es alguien liberal, no, ¿sabes qué? Que es lo mismo que sucedió con Bill Clinton. Yo les pregunto constantemente, ¿cómo puede ser que Bill Clinton termine siendo la celebridad y no Mónica Lewinsky? Mónica Lewinsky es odiada por los demócratas. O sea, está exiliada, ¿sí me explico? La ven ella como que, Mónica Lewinsky. Los mismos demócratas que supuestamente están abogando por los derechos de la mujer y que yo sí te creo a la primera y que no sé qué, y que está comprobado que este señor tiene actitudes muy malas, pero no. ¿Quién es invitado a dar conferencias de prensa en los demócratas, en las universidades? Mónica Lewinsky no es Bill Clinton. ¿Quién acaba de dar ahorita un discurso en la nominación de Joe Biden? Bill Clinton. Entonces, es algo que estamos viendo igual con la acusadora de Joe Biden, pues quedó en nada. Literal, los periódicos ya no quisieron hablar de ella y se esfumó la información. Así de sencillo. Y es una vez más, pues como los medios de comunicación son, pero la base para que todas estas cosas permeen o no, ¿no? Se Sí, sí. difundan o no. Y bueno, yo creo que a lo mejor hay que pues analizar un poquito más qué cosas son los medios de comunicación, quiénes están detrás, quiénes los financian, porque tú hace un rato lo comentaste, mucho de ese dinero viene de China. Sí. Pero, pues bueno, sí hay un grupo, me parece, muy identificable
que son los dueños de estos medios de comunicación, de casi todos. Sí, y son los que determinan tu propaganda y el contenido que vas a ver. Hizo hace varios años la Universidad de Michigan un estudio y dijeron en ese estudio de consumición de medios, media consumption, ¿okay? Y dijeron, es antes de que agarraran vuelo los medios sociales, el niño americano promedio pasa cerca de 20 horas a 28, dependiendo la región y todo, a la semana en promedio consumiendo medios. O sea, es exagerado. Para que nos demos una idea, aquí en Estados Unidos al menos un trabajo, el famoso de 8 a 5, un trabajo de tiempo completo, son 40 horas a la semana, ¿ok? Estás hablando que un niño pasa mínimo un trabajo de medio tiempo consumiendo medios, todos sus canales. ¿Qué crees que les están forjando ese criterio? Y luego van a una escuela que es secular, laica, que está peleada con literal el juramento a la bandera porque dice una nación debajo de Dios, one nation under God indivisible. No, o sea, entonces obtienen el secularismo por la escuela y luego los medios obtienen obviamente más secularismo y hedonismo, etcétera, etcétera. Y pasan con el papá literal un promedio de 4 o 8 horas a la semana diaria. O sea, casi no ven al papá, que es la influencia más importante en una familia, porque es quien te da la identidad, empezando por el apellido, pero haciéndose un lado, yo sé que está el controversia del patriarcado, toda posibilidad. El papá es quien define la identidad de un hijo, por eso es tan importante. Claro. No estoy diciendo que la mamá no es importante, al contrario, sí es, porque es el corazón de la familia. Pero el hijo y la hija, por cierto. Sobre todo las hijas. Sobre todo las hijas, sí, se definen basado en el padre. Entonces, es por los caballeros muy importante su rol, los que tengan hijos, sobre todo niñas, que cumplan con su función cristiana. Si te ven a ti ser piadoso, ser bondadoso y todo, pues obviamente vas a forjar a las futuras mamás, que esas son las que van a forjar la sociedad. Las mamás son las que vienen literal dándole forma a la sociedad en un futuro. Pero de vuelta con esto, dice, no tienen tiempo con los papás y están tiempo ahí con los medios y todo. Y se hace un círculo vicioso, por desgracia. Eso es lo que estamos tratando de romper. El Partido Comunista Chino, entre otras organizaciones, entre los bancos que promueven estas agendas, entre otras cosas, en un grado de cinismo o hipocresía, por ejemplo, Twitter no tiene cabida en China, pero los partidos comunistas chinos sí tienen cuentas de Twitter acá, en Estados Unidos. O sea, dices, caray, a ver, ¿cómo está eso? O sea, y obviamente estamos viendo muchas inconsistencias, así de sencillo. Ahorita hay un despertar, y hay un despertar hispano que nadie había visto, por cierto, que nadie se lo esperaba. Todos esperábamos de Europa porque estamos viendo Polonia y Hungría, y eso. Pero de Hispanoamérica está también habiendo un levantamiento muy importante, y yo siento que esto va a ser importantísimo en este noviembre, o sea, el apoyo que va a haber de los países hispanos en Estados Unidos. Eso es bien interesante. Yo creo que sí hay que estar atentos a todo las cosas que se están moviendo y pues no confundir estos movimientos hispanos con muchas cosas que están pasando, por ejemplo, en Sudamérica ahorita, con grupos supuestamente indígenas, que de indígenas realmente es que no tienen nada, ¿no? Sí. Son grupos financiados desde la City de Londres. Sí. Entonces, no tienen nada que ver con indígena. Y lo vemos también aquí en México. También hay grupos de supuestos indígenas que pues abogan por salirse del país y hacer su nación independiente y no sé cuánto. Y también son grupos bien financiados y bien respaldados, sí, pero hasta con información, ¿no? Sí, información, sí. Me refiero a tienen sus abogados y que saben sobre todo de leyes, precisamente para poder tener base este movimiento supuestamente independentista, o ya no sé cómo, separatista, no sé cómo quieran llamarse, sí. Pero pues están completamente financiados desde fuera, ¿no? Por ahí mencionan a George Soros. Entre otros, obviamente. Mira, a las personas siempre digo, nosotros al menos que tenemos una cosmovisión cristiana, quiere decir que nosotros cuando analizamos algo, lo vemos en su
completa, o al menos estamos de verlo lo completo, no nada más lo pragmático, o sea, vemos también el aspecto espiritual, ¿ok? Tú te das cuenta que hay una influencia maligna, por así decirlo, donde hay división. Todo lugar donde se siembre disidencia y división, ahí hay algo no es muy bueno. Así, aunque estas personas como Soros vengan siendo realmente herramientas de este tipo de movimientos y todo, pues el espíritu detrás de ello, pues obviamente es un espíritu que no es de Dios. Así de sencillo, porque estás causando división en un país, al final de cuentas. Ahora, una vez que se separa, pues bueno, lo hecho está, pero a final de cuentas, originalmente, pues no es la intención, o sea, no había habido necesidad de eso. Entonces, ahorita estamos viendo estos separatismos, esa balcanización de México. Eso es un tema, por cierto, muy mencionado en varios foros y en varias pláticas de geopolítica. Yo, la verdad, lo veo todavía muy alejado. Puedo estar equivocado. ¿Sí crees? Y ojalá esté equivocado. Digo, no, ojalá no esté equivocado, perdón, en este aspecto específico, que quieren balcanizar, por ejemplo, a México específicamente, separando el norte del centro y del sur, y, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo separas? Muy sencillo. Mandas abogados y expertos exaltando las diferencias más que las similitudes y las hermandades. Lo lograron hacer con España, o sea, con nosotros, nos lograron separar. Entonces, si se pudo hacer una vez, se puede hacer más de una vez. Entonces, esperemos que no suceda y eventualmente nuestro deber como católicos, pues, es salvaguardar esa unidad nacional. Claro, claro. Si lo vemos en Argentina, ¿no? También ya por ahí salieron algunos políticos a enarbolar esta bandera del separatismo. Dices, por favor, en Argentina, si son súper poquitos y se quieren separar, es una locura. Pero bueno, para finalizar, quiero preguntarte, Luis, ¿qué esperaríamos de México si ganara Donald Trump las elecciones, que se reeligiera, o si gana Joe Biden? ¿Qué pasaría con México? ¿Qué le conviene a México? Le conviene a México. Mira, se me hace muy acertada la política que ha tenido ahorita. Se van a sorprender muchos que tiene López Obrador. Que, ¿sabes qué? No nos vamos a meter. No vamos a escoger. El Congreso en México y otras personas políticos es otro tema. Pero al menos la administración de López Obrador, este fue el pacto que hicieron con Donald Trump hace 4 años. Dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que vayan a hacer, van a vender la seguridad nacional sobre los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Hágalo, pero cuando yo llegue al poder, pues ya no. Y Estados Unidos dijo, sí, cómo no. Por eso les pasaron varias reformas al vapor, si se fijan. Y Peña Nieto formó todo y vámonos así, digamos. Porque una vez que llegó López Obrador, pues cada quien tomó su rumbo. Y esto es lo más importante. Ha funcionado para ambos países, porque México, para bien o para mal, no estoy justificando a Andrés Manuel, obviamente, ni soy simpatizante de él, al contrario, pero México ha podido hacer lo que ha querido sin injerencia de los Estados Unidos. Y Estados Unidos igual. Hasta ahorita se fueron a ver hace poquito, o sea, cuando antes se veían a cada rato. Es más, claro. George W. Bush quería mucho a México, eran compadres y toda la cosa con Fox. Entonces, ha funcionado. Basado en las cosas que tenemos, a pesar de que son polos opuestos, Trump y Obrador y todo, les ha funcionado, a los dos están muy contentos con esa relación. Con Biden sí es un poquito diferente porque sí va a haber más injerencia de Biden en México, en especial en temas sociales. Van a volver a financiar infanticidio en gran escala, y en gran escala. ¿Y por qué? Porque México es uno de los pocos países en vías de desarrollo que tiene una pirámide demográfica que le llaman normal, o sea, que es arriba, si te pones con una pirámide, arriba están los más viejitos y abajo están los más jóvenes. Hay más jóvenes que viejos. Y eso tiene una importancia muy fuerte. Y lo he dicho muchas veces. El recurso más importante de un país no es sus minerales, no son sus costas, es su gente. Cuando tienes gente, tienes esperanza, porque ahí vienen los futuros genios, los futuros soldados, los futuros empresarios, donde a lo mejor ahorita yo no veo una solución, mis nietos podrán ver una solución donde yo no la alcancé a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca es revertir esa pirámide de un punto de vista de estos globalistas. México todavía tiene una pirámide sana, Estados Unidos también. Mucho de ello ayudado por la migración, pero aún así sigue teniendo, es el único país industrializado que tiene esa pirámide sana. Los demás están volteados, tienen más viejos que jóvenes.
Si lo vemos en términos familiares, es como decir, tengo un hijo y tengo que cuidar a los papás, pues es muy difícil a decir, tengo 6 hijos, 8 hijos, y entre todos nos turnamos a cuidar a nuestros papás cuando estén viejos. Bueno, si llega Biden una vez más, va a ser a revertir eso. Una de las maneras de revertir esa pirámide es por medio de sanciones económicas y todo, porque eso puede suceder. La otra es creando balcanización, literal, o sea, y otra obviamente financiando infanticidio. Si gana Donald Trump, va a seguir igual lo que está sucediendo ahorita. Estados Unidos no se va a meter a menos que tenga, y no quiere. Estados Unidos no quiere intervenir en México. Ha sido muy claro el mensaje de la administración de Trump. Es no me importa lo que hagan en sus países siempre y cuando no requiera mi atención. Y esto va hasta Argentina y Uruguay. O sea, ellos dicen, Claro. denle como quieran. Si no están afectando mis intereses, si no requiere que les ponga atención, no me importa. O sea, no les voy a dar prioridad tampoco, pero no me importa. Así de sencillo. México es un poquito diferente en un aspecto. México es un socio comercial muy importante, Estados Unidos, el más importante. De hecho, cifras del US Trade Numbers, así de fácil, pues estás hablando de que hubo 117,000 millones de dólares en importaciones, o sea, que Estados Unidos compró de México, perdón, de Estados Unidos, y 173,000 millones de dólares, perdón, de exportaciones. Entonces, Laredo, por cierto, México, Laredo, Texas y Laredo, México, es el puerto de entrada más importante. O sea, eso no lo puede romper. Estás hablando de 105,000 millones de dólares de mercancías que se intercambian entre esos dos puertos. Es un dineral. O sea, Claro. Entonces Donald Trump está buscando mantener eso. O sea, sería ilógico, inaudito querer romper ese ciclo de bonanza entre dos países, económicamente hablando. Las elecciones aquí en Estados Unidos, ya con esto cierro, cambian. Por un lado tienes a un candidato que está respaldado por los medios, toda la propaganda que vas a ver, y hasta en tu país, en México, es la misma narrativa, no te la van a cambiar, eso es un hecho, por más que reniegues y demandes y mandes cartas, no te la van a cambiar, así es, están comprados los periodistas, muchos de ellos, ¿ok? Y del otro lado, obviamente, son medios más alternativos. Una de las razones por las cuales, no lo digo como presunción ni nada, pues el año pasado me invitaron a la Casa Blanca por medio de la radio donde trabajaba, y nos tocó ir a ver hoy todo. Nos dijeron ahí mismo de la Casa Blanca que por desgracia hay mucha propaganda en los medios, y me estaban dando estudios de la Universidad de Harvard, que es una universidad muy liberal, por cierto, y decían, pues sí, hasta Fox News, que es una cadena conservadora, pues tiene muchas fake news, muchas noticias falsas, y dice la Casa Blanca, preferimos mandarle la información a ustedes directo y ya no ir tanto a través de medios. Literal, me llegan updates cada semana. Entonces, tienes por un lado todos estos conglomerados, todos estos medios, esa industria que está promoviendo ideologías de género, etcétera, etcétera, etcétera. Series como la de los niños que han visto ahí en el trending. Sí, ya te das de imaginar qué aberración es esa, Netflix y cuánta cosa más. Y luego tienes por el otro lado, pues personas como la iglesia y valores más tradicionales, gente que quiere tener familias. Y así se va a decir la elección. Y la estrategia es muy sencilla, es bueno, si la elección la deciden las familias, porque son las que van a ir a votar a final de cuentas, porque un joven pues es a veces muy irresponsable, te dice que va a ir a votar, es como un trabajo. Sí, yo voy mañana a las 6 de la mañana y no va. O sea, bueno, sí, yo voy a votar en noviembre 3 y resulta que está haciendo frío y pues ya no voy, a medio flojera. Entonces, dicen, bueno, vamos a crear ambientes hostiles para que las familias no estén seguras y no vayan a votar. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver en qué queda. Está crítico esto, pero bueno, ya también para terminar, porque tú tienes cosas que hacer y bueno, comentas que Estados Unidos no se mete en realidad en América Latina. A mí me parece bien claro esto que estás comentando, y mucha gente también se equivoca en esto. Piensan que está involucrado Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, en todos estos pues caos que hay en Latinoamérica, Sí. que son revoluciones populares y demás. Siempre te dicen, es que Estados Unidos, y es un error. Estados Unidos ahorita en lo que menos está pensando es en América Latina. Sí. Creo que tiene bastantes problemas causados aquí mismo, por sus contrarios
ahí mismo, ¿no? Como para poder ahorita desconcentrarse de ahí y estar viendo otras cosas. Mira, Macri, el de Argentina, expresidente, es compadre de Trump, pero, o sea, son amigos, se conocen de hace tiempo y todo, y lo quitaron del poder. Y Fernández, Trump no hizo nada, no abogó por su... Bolsonaro, así de sencillo, que es muy pro Trump, no se han ni siquiera conocido ni se han visto. O sea, el Estados Unidos de antes, y esto puede cambiar, yo entiendo, ha tenido muchas injerencias en Hispanoamérica. La administración, estoy hablando específicamente de esta administración, ¿ok? Ha hecho muy claro ese sentido de decir, no me quiero meter con los demás países, no me interesa. Estados Unidos se dio cuenta de algo de hace mucho tiempo, que es parte del argumento que traía este Steve Bannon, que es, ¿por qué nos preocupa Rusia o China o cualquier país que nos dice literal? O sea, nosotros somos el país más poderoso, más consumidor, tenemos literal una economía de consumo, ni siquiera de exportación. O sea, quiere decir que no nos dedicamos a vender. Cuando hay una recesión, pues no nos preocupa porque nosotros no nos dedicamos a vender. Porque estamos metiéndonos en todos estos lados y porque estamos mandando a soldados del Midwest, del Medio Oeste, así de Minnesota, de Missouri, de Oklahoma, etcétera, humildes, a dar su vida en otros países que no tienen nada que ver. O sea, qué loco es esto, ¿sí me explico? Y ese es el cambio que está habiendo. Dice, pues yo no tengo que andar mandando mis soldados a Argentina o a Kuwait, donde o sea, es primavera árabe, etcétera, etcétera. Y eso es lo que representa prácticamente este movimiento. Obviamente no en su perfección y con muchos defectos, lo recalco, seguido, muchos defectos, pero pues vamos a ver en qué queda. Ahorita la batalla primordial es esta, es la batalla por la vida. Lo dije en otra ocasión, ya con esto cierro. Si gana el lado opositor en Joe Biden, va a haber mucho más infanticidio, porque es una industria que lo está respaldando muy fuertemente. Ahorita, con todos los avances que ha hecho Trump, le han puesto muchas trabas, tribunales y literal entes privadas están financiando infanticidios, o sea, de dinero privado. Entonces, si gana Biden, olvídate, se va a descarrilar en ese aspecto, y esperen en México que haya pues, leyes más draconianas en cuanto a los bebés. Eso y también el aspecto, pues, económico, ¿no? Si ahora lo que estamos viendo es que no se ocupan mucho los dineros del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o van ahí como un poco medidos, no que no se estén usando, porque si tú entras, por ejemplo, a la página del Banco Mundial, encuentras que sí, México ha pedido apoyos, y los hay, pero pues van con medida. Entonces yo me imagino que si queda Biden, pues esto no va a ser así. No. O sea, endeudar a los nietos de tus nietos, así de sencillo. Entonces, vamos a ver, nadie sabe el futuro. Yo sé que hay muchos analistas que están prediciendo que va a ganar. Yo la verdad pienso que si me dices ahorita, gana Trump ahorita, por varios factores. Muchos de los simpatizantes de Trump son muy callados, no están diciendo, pero lo hacen, ¿ok? Muchos de la izquierda son muy fanfarrones, pero al final de cuentas no hacen nada. Me preguntas un mes, no sé, todo puede cambiar. Claro. La última pregunta, ¿crees factible un fraude electoral? Claro, sí. En especial porque, aunque no lo crean ustedes, en México, en Estados Unidos, están tratando de quitar trabas para votar el lado liberal, y el lado conservador dice, espérame, si yo voy a comprar una medicina, es más, si yo te mando dinero en México, yo ahorita aquí, voy a un banco, yo tengo que enseñar mi identificación, y a quién se lo estoy mandando, cuánto va a ser, o sea, tiene que estar, el banco me pide, yo no puedo llegar más con dinero y decir, mándale dinero aquí a Alejandra. ¿Y por qué? Okay, no te importa, tú mandas. No, a ver. ¿Quién eres? Bueno, igual alguna medicina, ¿cuál es tu identificación? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera. Para votar no te lo están pidiendo. Nada más te piden una boleta electoral, pero dices, a ver, una foto con identificación. O sea, tú puedes mentir prácticamente. Y ya se ha sido demostrado. Además de que la oficina, el correo, quieren impulsar, ya se puede votar por correo, siempre ha habido, pero ahorita quieren reducirlo exactamente nada más a eso. Y a la pregunta de Fabián, tiene mucho que ver con eso, porque el Sindicato de Trabajadores Postales abiertamente ha dicho su respaldo a Joe Biden. Así es. Entonces dices, a ver, si algo sabemos en México, son tranzas electorales, o sea, eso es... Somos expertos. No nos cuenta nada de eso. Dices, ¿cómo? A ver. O sea, entonces,
pues, que se la crea tu abuela, pero yo no me creo eso. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Sí? Pues bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que sucede. Y pues, Luis, yo te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas regalado todos estos muchos minutos de tu tiempo para platicar con nosotros y poder pues comentarnos tú de cerca, tú que vives todo eso, pues a nosotros que muchas veces se nos van muchas de estas cosas o no las pensamos, ¿no? Sí. Y bueno, reiterarte la invitación, ojalá que pronto podamos volver a platicar Claro. y pues bueno, a ver qué novedades hay, ¿no? Claro que sí, a sus órdenes y la verdad qué honor y placer estar aquí con ustedes porque, lo repito, al principio del programa es el primer medio mexicano que me invita, entonces me siento muy, muy honrado, una responsabilidad muy grande y estoy a sus órdenes ahí en Reconquista y también con Patricio Lons, cada martes mañana, el programa de política americana y con Patricio Lons que al parecer ha dado mucho vuelo a todo el Sí, mundo. es buenísimo, de verdad se los recomendamos mucho, el programa de Luis Medina y Patricio Lons en YouTube. Sí. Mañana dices que van a... Mañana a la 1 de la tarde, tiempo del centro, aquí en México. Excelente. Son 2 horas más en Buenos Aires, son las 3 de la tarde en Argentina. Entonces ahí estamos a sus órdenes, como siempre. Ya saben, y también hay un mensaje o algo, los espero en Twitter. A veces mandan muchas personas mensajes por Twitter y con gusto los atendemos. Perfecto. Pues bueno, te agradecemos muchísimo y pues estamos en contacto. Claro que sí, y viva Cristo Rey. Gracias.